Por años, nuestros antepasados han creído en mitos, leyendas y supersticiones, y en eso se basó Vallejo para crear la obra Fabla Salvaje. Las más conocidas son las de pasar por todo el cuerpo un huevo de gallina para eliminar el mal de ojo. Pasar por debajo de una escalera o romper un espejo te dará mala suerte. Buenas tardes con todos, mi nombre es Emanuel Tejada, reportero de supersticiones de la antigua escuela. Hoy tenemos el honor de platicarles sobre la lectura Fabla Salvaje. Escrita por César Vallejo, desarrolla una obra en prosa que se centra en un viaje introspectivo. Publicada en 1923, explora temas relacionados con el destino, la soledad y el amor y la lucha interna del ser humano, utilizando un lenguaje cargado de simbolismo y poesía. En esta obra, Vallejo combina elementos de la realidad peruana con reflexiones filosóficas, mostrando la influencia de su visión de la vida marcada por el sufrimiento, la empatía y su sensibilidad frente a la injusticia. Destaca por su complejidad estética y su capacidad para sumergir al lector en un mundo de emociones intensas. En esta entrevista vamos a profundizar en las supersticiones que la gente cree y afirma ser ciertas. Prepárense para una conversación llena de revelaciones, donde conoceremos más sobre las supersticiones y el miedo, creencias y mitos que la gente ha traspasado de generación en generación y seguirán vivas por muchos años más. Quédense con nosotros, porque esta entrevista promete ser intensa e inspiradora. Si bien es cierto, la población se divide en varios grupos, los que creen, los que no creen por un tema religioso y los que atinan a simplemente guiarse más por la ciencia. Ahora veremos cuáles son las respuestas de la población que sí cree, por qué cree y qué fue el que los conllevó a creer en este mismo. Buenas tardes, nos encontramos aquí con... El oficial Chávez Guerrero, John Bryan. ¿Crees en las supersticiones? Sí. ¿Qué superstición practicas más a menudo y por qué? Al momento, todas las mañanas, al momento de salir a trabajar, siempre lo que yo hago comúnmente es persinarme, ¿no? O como se dice también, salir con la pierna derecha cada vez que voy a trabajar, y al momento de regresar a mi domicilio, igual, ¿no? Pedir a Dios por todo lo que he pasado todo el día, o más dicho, por llegar bien hasta a nuestro domicilio, pues, ¿no? Ya, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la plaza con... Xiomara. Mucho gusto. Xiomara, ¿tú crees en las supersticiones? Sí, ¿En qué momento de tu vida comenzaste a creer en las supersticiones? desde que era niña, porque sí me han pasado sucesos. Cuéntanos, ¿cuáles de ellos comúnmente tú realizas? No sé cómo te podría decir, la verdad. De niña me han pasado muchas veces, tanto sola como con mis hermanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la señora. Miriam Vigo, Adelante, lo pasamos a realizarle las siguientes preguntas. ¿Cree usted en la superstición? sí, así es. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia que confirmara estas supersticiones? Claro, en mis propios hijos. ¿Te digo? Sí. Ya, cuando comenzaban a llorar, a hacerles arrojar lo que tomaban su leche, eso, fastidiando, como si tuvieran un dolor, entonces yo lo hacía. Sabía por ahí que había señoras que sabían, le llaman santiguar, lo rezaban, le limpiaban con un huevito y lo rompían, le echaban a un vaso y ok, al poco ratito se quedaban dormiditos. Por eso yo por mis hijos tengo esa experiencia. Ya, muchas gracias. Como bien mencionamos, existen las personas que no creen por temas religiosos. Ahora veremos cuáles son sus respuestas y qué es lo que les respalda a decir no creo en las supersticiones. Muy buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con la señora Dora Cervantes. Bueno, señora, una pregunta, ¿usted cree en las supersticiones? No, ¿Y por qué usted no cree en las supersticiones? porque yo creo en Dios, que Él puede hacer, Él es poder y Él puede hacer todas las cosas. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos en esta hermosa mañana en Pacasmayo, La Libertad.
Vamos a preguntarle a la... ¿Cómo se llama usted? Rosario Moreno Chávez. Señora Rosario, ¿usted cree en las supersticiones? No, para nada. ¿Y por qué no cree en las supersticiones? Porque Dios existe, primeramente Dios. Porque yo creo en Dios y Dios existe. Yo sé que Dios existe, en supersticiones no, No. para nada. No. ¿Nunca cree en las supersticiones? Nunca, jamás. Para mí primero está Dios, en lo bueno y en lo malo. Él sabe por qué suceden las cosas y Claro. por qué pasan tantas cosas. ¿Y por qué me puede suceder algo a mí? Dios, primeramente, Dios. Después de ahí, nadie, ninguna superstición. Ahora bien, para entender más el por qué estas personas no creen en supersticiones y dicen que no son ciertas, les traeremos una explicación más detallada por alguien especialista en esta área. En la siguiente grabación solo mostraremos la voz de la persona, ya que, para respetar su integridad y por petición de él, no mostraremos su imagen. Muy buenas noches, nos encontramos aquí con el hermano. Grimaniel Mejía. Hermano Grimaniel, ¿usted qué piensa o qué cree con respecto a las supersticiones en el ámbito cristiano? Según la Biblia, para nosotros las supersticiones son parte de la hechicería, de la brujería, y Dios prohíbe, según el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 10 en adelante, dice Dios al pueblo de Israel que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Para Dios es algo abominable, es detestable la práctica de la superstición. Mucha gente que no conoce trata de a los niños mayormente, ¿no? Cuando están, según ellos, cuando están enfermos y piensan que lo han ojeado, lo limpian con el huevo o lo pasan con el periódico, y esas son prácticas de hechicería. Entonces, para nosotros los cristianos, cuando el niño está delicado de salud, tenemos que, en primer lugar, llevarle a Dios en oración y luego llevarle a una consulta médica con un profesional en la salud. Muchísimas gracias, eso fue la entrevista a un hermano cristiano. Si bien ahora hemos visto los dos lados de la moneda, el creer y el no creer, elijo creer por tal motivo y elijo no creer por otros motivos. Ahora dime tú, ¿cuál eliges? ¿Crees o no crees en esto? Bien, como sabemos, las supersticiones, aunque son simples creencias, tienen una gran influencia en nuestras vidas. Asimismo, nos proporcionan consuelo y sentimiento de control en momentos de incertidumbre. Además, forman parte de nuestra identidad cultural y nos conectan con nuestras raíces y tradiciones. Sin embargo, es importante recordar que no debemos dejar que las supersticiones influyan en nuestras decisiones y comportamientos. En conclusión, las supersticiones son una parte interesante de la experiencia humana. Nos ayuda a enfrentar el miedo y la ansiedad y nos conecta con nuestras culturas. Y aunque vivimos en un mundo moderno y científico, las supersticiones aún siguen teniendo un lugar importante en nuestras vidas. Debemos entender y respetar, pero también recordar que nuestra capacidad de razonar y tomar decisiones informadas es lo que realmente nos define. Ante ello, las supersticiones se presentan como certezas infundadas, pero ¿realmente dejamos que controlen nuestras decisiones o elegimos basarnos en la razón y el conocimiento? La verdadera libertad está en el cuestionar lo que creemos, en liberarnos de miedos sin fundamento y en actuar con claridad.
Los invito a reflexionar y a caminar con la luz de la verdad. Gracias por su atención.